Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Después de unos días, otra vez volvemos a reencontrarnos, ¿sí? Para otro momento de ampliación de conciencia, ¿sí? Bueno, una vez más estoy con ustedes, Cleber Morante, coach ontológico, ¿sí? Aquí desde la Posada de los Aprendices. Y bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes una nueva frase motivadora, ¿sí? Igual con este librito de éxito que siempre me acompaña, ¿sí? En este caso, la frase es la siguiente, ¿no? No tengas miedo de dar un gran paso, si es lo indicado. Un abismo no se puede salvar en dos saltos pequeños. ¿Sí? Esta frase de David Lloyd George, ¿sí? Un primer ministro británico, ¿sí? En la época de más o menos de la Primera Guerra Mundial y post Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Pero en esta oportunidad me gustaría hacer esta reflexión, pero a partir de contarles a manera de ejemplo una historia que me parece tiene mucho que ver con esta frase, ¿no? Y bueno, y se trata de la historia de Terry Fox. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de él, ¿sí? Eh, bueno, a Terry yo lo escuché de él, o la primera vez que lo vi fue cuando yo estaba, recuerdo, en los años 80. Yo estaba en el colegio todavía, ¿no? Secundaria me parece. Y escuché de él, ¿no? Vi una película, me acuerdo en RBC, me parece que dieron esa película. Y bueno, y contaban su historia, una película de su historia, ¿no? Y la verdad que fue una película que me marcó bastante, me conmovió mucho la historia de este muchacho de Terry Fox. Y bueno, años después, ya cuando vino el internet, cuando aparecieron ya otros recursos informativos, pude investigar un poco más ya del verdadero, del Terry Fox real, ¿no? Y quedé prendado de él, ¿no? Quedé prendado, quedé muy enganchado con su historia y con su forma de encarar la vida, ¿no? Entonces yo diría que incluso él es hasta una inspiración mía, ¿no? Una inspiración y, y de alguna forma, si se quiere, un héroe mío, ¿no? O sea, un héroe de verdad, ¿no? De real, ¿no? No los héroes que vemos en la televisión, de ficción, ¿no? De los cómics, ¿no? Pero bueno, les comento un poco de la historia de Terry Fox, ¿no? Terry fue un joven canadiense, ¿sí? Este, un muchacho como cualquier otro, joven, ¿no es cierto? Estudió en el colegio, hacía deporte, ¿no? Y a los 18 años le detectan un tumor en su rodilla derecha. eh, y que parece que ese era un tumor maligno, digamos, y que estaba desencadenando un cáncer, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía, él creo que jugaba básquetbol, me parece, ¿no? Y lamentablemente tuvieron que, al extirpar el tumor, tuvieron que amputarle la pierna, ¿sí? Y él queda inválido ya a los 18 años, ¿sí? Entonces, bueno, pasa por una serie de procesos ¿no? de tratamientos, ¿no? Propios del problema del cáncer, ¿sí? Y estando él con otros, otros jóvenes, otros niños, incluso menores que él, con estos problemas del cáncer, él se quedó muy impactado por esto que les pasó a estos muchachos, ¿no? Tan jóvenes, ¿no? Y les está pasando esto, ¿no? Entonces, pero veía que nadie se movía, o sea, los veía simplemente como esperando el final, ¿no? Como esperando que todo termine, ¿no? Sin hacer nada. Entonces él dijo, no, esto lo comentaba a sus padres, ¿no? No, esto, alguien tiene que parar esto, ¿no? O sea, no, esto alguien tiene que hacer algo. Y es así que él a los 18 años logra conseguirse una ortopedia, ¿no? Una pierna ortopédica, y comienza a entrenarse. Comienza a hacer así como como carreras, ¿no es cierto? Acostumbrar a su cuerpo a una sola pierna, ¿sí? Y comienza a prepararse durante 14 meses, ¿sí? Y en el año 1980, abril de 1980, él decide hacer una maratón, la Maratón de la Esperanza, ¿sí? Con el propósito de reunir fondos para la investigación del cáncer, ¿sí? Entonces así que él se embarca en una camioneta junto con su mejor amigo y su hermano y decide correr todo el ancho de Canadá, desde el este al oeste, si no me falla la memoria, correr todo ese ancho. ¿No? Entonces él sí pone un plan de trabajo, ¿no? Era correr una maratón diaria, imagínense, una maratón diaria, ¿sí? Y lo hizo
durante varios meses, ¿no? Entonces, porque su objetivo era cruzar todo Canadá, ¿no? Entonces, y comenzó así, su maratón de la esperanza, ¿no? Con el propósito de poder reunir fondos, ¿no? Y llamar la atención de las personas, ¿no? El cáncer no era muy conocido, parece, y él quería convocar a la gente, ¿no? Entonces se lanza la maratón y comienza, ¿no? A seguir todos los días una maratón, ¿no? Entonces era muy doloroso para él, ¿no es cierto? Había mucho dolor ahí, pero era su propósito, todos los días lo hacía, acompañado por sus amigos. Y a medida que comenzó a hacerse conocido, iba de pueblo en pueblo. En los primeros pueblos nadie lo conocía, ¿no? Llegaba y no había mucha gente, ¿no? Pero después, a medida que la gente comenzó a escuchar de él, ya en otros pueblos lo esperaban un poco más, ¿no? Más personas y ya daban algunos donativos, ya comenzaba a reunir algunos fondos, al menos para costearse su viaje, ¿no? Bueno, y en ese trayecto parece que un agente de publicidad le llama la atención, engancha con esto que estaba haciendo Terry, creo que lo lleva a su empresa, no sé, y hacen como una estrategia o algo y hacen todo un plan de publicidad, de marketing, para poder apoyarlo a Terry y reunir más fondos. Entonces ya se hizo algo más organizado, ¿no? Él a cada pueblo que llegaba ya encontraba algo más organizado, ¿no? Eventos, por ejemplo, en un partido de fútbol americano, ¿no? El estadio lleno y lo invitaban a pasar él venía con su polo, ¿no? Su equipo tenía su polito de la Maratón de la Esperanza, ¿no? Y para convocar y llamar la atención, ¿no? Entonces ya la gente lo consideraba un héroe a él. Era un chico, en ese tiempo Terry tenía 20 años, me parece, cuando hace 20 años, mira todo lo que está haciendo, ¿no? Todos los días una maratón y luchando por una causa muy noble, ¿no? Que era el tema del cáncer, ¿no? Y así es, Terry sigue yendo pueblo tras pueblo, a medida que con el tema del clima, ¿no? Había mucho frío, había a veces zona de nieve, y con todo eso él seguía. A veces le costaba levantarse, ¿no? A veces, porque él dormía en la camioneta, en la ruta, iba en ruta. Y bueno, hay un momento muy importante, ¿no? Cuando él llega a un punto en un pueblo y le presentan otro niño que tenía el mismo problema de él, un niño que era menor que él, tenía 10 años y que tenía igual una piernecita amputada, ¿no? Entonces para él fue un momento muy significativo, ¿no? Porque encontró, o sea, en ese niño una inspiración, si se quiere, más de la que él ya mismo, o esa motivación que él tenía, una motivación adicional para seguir en la carrera, ¿no? Y en la maratón, ¿no? Y siguió, hasta que lamentablemente llegando a un pueblo Thunder Bay, después de haber corrido más de 3.300 millas y pico, ¿sí? Se pone mal y lo tienen que llevar de emergencia a una ambulancia, a una clínica, ¿no? Y él ya más o menos intuía lo que podía estar sucediendo, ¿no? Bueno, lo llevan a la clínica, lo evalúan y resulta de que el cáncer volvió, ¿no? Le aparecieron un tumor en cada uno de sus pulmones, que justamente gracias a los pulmones es que él podía correr, ¿no? Él podía hacer lo que hacía, ¿no? Y eran pulmones que igualmente cancerígenos y no había opción, tenía que someterse a un proceso de quimioterapia, ¿no? Entonces, lamentablemente tuvo que dejarla de correr la maratón, la dejó. Hay un documental, hay muchos, cuando puedan, si les interesa mucho, miren su historia de él en YouTube. Es una historia muy poderosa, es un ser poderoso, maravilloso, ¿no? Y él en vivo ahí diciendo lo que le estaba pasando, ¿no? Pero igual decía, no, no, yo voy a ver la forma de cómo terminar la maratón. O sea, él, a pesar de saber su diagnóstico, él quería terminar la maratón. Bueno, se metió a varios procesos, todo, le vino mucho temor de que la gente perdiera el interés, ¿no? Al no estar él siguiendo, pero ya en una etapa más complicada de su salud, cuando se comenzó a deteriorar un poco más, porque era un cáncer terminal, hicieron una teletón, ¿no? Y su objetivo de él al inicio era reunir $1.000.000, ¿ya? Y miren ustedes que ya en la maratón había reunido $2.000.000. Y con esa teletón logran reunir $10.000.000 más. O sea, algo que él en algún momento parece lo comentó en familia, sería ideal, decía que por cada canadiense se reúne $1. Y efectivamente se logró. O sea, $12.000.000 más o menos, $1 por cada canadiense, ¿no? Lamentablemente en el año, en junio, ¿no? Junio del 1981, Terry finalmente fallece, ¿no? Ya estaba en una fase terminal, como les comenté, y nos deja, ¿no?
Su pérdida fue algo muy, muy, muy impactante, muy significativo, sobre todo para el pueblo canadiense, un pueblo o una cultura muy, más bien, un poco fría, un poco distante, un poco indiferente si se quiere, ¿no? Y de pronto aparece este muchacho que mueve todo un país, impacta a toda una nación. Le hicieron un monumento maravilloso, muy bonito, ¿no? Con el puño levantado hacia arriba y mirando hacia el sol, como una forma de rendirle un tributo de por vida, ¿no? Además, algo que me impactó mucho a mí fue de que a una montaña le pusieron su nombre. Hay una montaña Terry Fox en Canadá. Imagínense, ponerle un nombre a una montaña. Increíble, increíble, ¿no? Y así es, ¿no? Terry, como lo decíamos al inicio en la frase, eso, dar un gran paso, ¿no? Hacia lo desconocido, ¿no? Imagínense lo que él, para lo que él era, para él era eso, ¿no? O sea, tomarse o sea, correr toda una maratón de extremo a extremo. Imagínense qué gran paso, ¿no? Y todo ese abismo, si se quiere, que tenía que dar, y tenía que dar un gran paso, ¿no? Y díganme si no hizo dio un gran paso. Cada día una maratón. Impresionante, ¿no? Impresionante. Cada día una maratón era como dar un gran paso gigante cada día, ¿no? Entonces, Terry Fox trascendió, trascendió en su país, trascendió en muchas personas. Yo siempre lo llevo conmigo, siempre está presente conmigo. Es una fuente de inspiración continua, ¿sí? Entonces, miren ustedes el poder que tiene el ser humano. Y sobre esto me gustaría poder poder compartirles algunos aprendizajes finales, ¿no? Sobre esta historia de Terry Fox. Yo pondría 3 puntos acá importantes. Uno que tiene que ver con el empoderamiento, otro que tiene que ver con la responsabilidad y otro que tiene que ver con el miedo a lo desconocido. 3 temas muy, muy, muy propios nuestros, seguramente los conocemos, pero vamos por el empoderamiento. El empoderamiento, miren, eh, ser protagonistas o espectadores de nuestra vida. Cuando hablamos de empoderar, hablamos de que nosotros tenemos el poder de hacer las cosas. Somos protagonistas de nuestra vida. Hacemos que las cosas suceden. Hacemos que las cosas pasen. Vamos, lo provocamos, nos movemos. No nos quedamos expectando, ¿no? Como el espectador que queda mirando a ver qué va a suceder, a ver qué pasa, ¿no? En el caso de Terry, un protagonista total. Un protagonista total. Él dijo, no, alguien tiene que hacer esto. Y todos, era así como que estaba lleno de espectadores. Y él dijo, no, yo voy a agarrar la pelota, yo voy a agarrar la batuta, vamos para adelante. Esto es un ejemplo maravilloso de ser protagonista de tu vida. Y fíjense, desde ese ser protagonista, conmover, impactar en otras personas. Ese poder de elegir, de hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Y pasaron. Él le comentó a uno de sus amigos, ¿no? De que cuando muera, él decía, no, el día que yo me muera me quiero ir sabiendo que hice lo que yo deseaba hacer. Y lo hizo lo que él quería hacer, que era cumplir esta meta, esta misión que él sintió, él la hizo suya, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no? Entonces, nosotros, las personas, todos tenemos la posibilidad de ser protagonistas de nuestras vidas, de ser quienes queremos ser y de trazando la meta que querramos, de llegar a donde queremos llegar, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Ahora, hablemos, por ejemplo, también de la responsabilidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Responsabilidad nos dice habilidad para responder. O sea, es como nosotros respondemos ante los problemas, ante los desafíos que tenemos en el día a día, ante la vida. En este caso, en el caso de Terry, miren esta situación, estos problemas que él tenía. Esto que se le presenta, ¿no? De un momento a otro, ¡pum! Se le cerraron todas las posibilidades, hacía deporte, se le drogaron muchas cosas, ¿no? Entonces, acá pasa algo interesante, ¿no? Responsabilidad no es cumplir a ciegas. A veces confundimos responsabilidad con cumplimiento a ciegas. No, yo tengo que hacer esto porque tengo un horario, tengo que cumplir, tengo todo programado. No. Si fuese el caso de Terry a cumplimiento a ciegas, no hubiera podido hacer lo que hizo, ¿no? No, ¿sabes qué? El doctor dice que no puedo hacer esto, yo tengo que dedicarme nomás acá a algunas cosas en casa, hacer a la clínica, hacer mis chequeos, tratamiento. Entonces, no, responsabilidad es libertad para elegir. Libertad para elegir dónde tú quieres ir, qué camino quieres tomar, hacia dónde quieres ir. Marcas tu dirección y lo haces. Y por supuesto, asume las consecuencias de tus acciones, como lo hizo Terry. Él cuando se lanzó a esta maratón, él sabía cuáles eran las consecuencias de estas acciones. Sabía que él estaba en una situación delicada y que tal vez le podía costar la vida, ¿no? Yo creo que él lo tenía claro, ¿no? Él sopesó costo-beneficio, ¿no?
Y él pensó más que en sí mismo, pensó en todas las demás personas y lo que él podía hacer por ellas, ¿no? Y hasta ahora existe su fundación contra el cáncer, que sigue recaudando fondos e investigando el cáncer, ¿no? Entonces, tengamos claro lo que es responsabilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, el miedo a lo desconocido. ¿Cuántas veces, no? Miedo a lo que no conocemos? Nos pasa, convivimos todos los días con eso. Es muy humano el miedo a lo que desconocemos. Pero acá es muy importante, ¿no? Veamos en el caso de Terry. Efectivamente, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Terry no tenía miedo? Claro que tenía miedo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenía mucho miedo. No sabía lo que le venía. Pero sí tenía claro algo. ¿Cuál era su meta? Tenía claro, bien claro lo que quería conseguir. Bien claro, bien definido. Y a partir de eso armó su plan de trabajo, se organizó, planificó sus cosas, armó su logística, tenía su equipo ahí con su hermano, con su mejor amigo. Tenía, o sea, hizo una preparación, siempre él mismo se preparó físicamente para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, son algunas formas de cómo uno puede lidiar con cosas nuevas. De repente algún emprendimiento, algún proyecto que tengamos, o algún nuevo desafío laboral, no sé. Entonces, fíjense cómo lo manejó Terry, ¿no? Ahora, además, Terry, si bien es cierto, tenía un miedo, pero no era un miedo que lo paralizó, sino era más bien un miedo que lo impulsó a él. Y acá es importante en nuestra gestión de emociones, cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Entonces es importante que para equilibrar ese miedo que nos pueda venir, convoquemos otras emociones. De repente entusiasmo, un poco de bronca, de cólera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Terry, motivadores, por ejemplo. Cosas que lo motivaran. Entonces él tenía su meta, a su vez venía acompañada de muchas motivaciones. Todos los niños que él había visto que sufrían, por ejemplo, y que nadie hacía nada por ellos. Entonces era como si los visualizara, ¿no? O sea, él tenía ahí poderosos motivadores, que eran otros seres humanos que estaban pasando por lo mismo que él. Entonces eso convoca otras emociones, ¿no? La bronca de decir, oye, ¿por qué les pasa esto? No, esto no puede suceder, ¿no? Por supuesto, sí, con otros matices emocionales, ¿no? Pero yo creo que esa rebeldía, esa enjundia de decir, no, pero alguien tiene que hacer algo, ¿no? Esto no puede estar pasando. Entonces, esa bronca, ¿no? Ese enojo, esa cólera, compensa, es un poco ese miedo que podía tener de repente a lo desconocido, ¿no? Y de ahí es un impulsor, ¿no es cierto? O sea, su energía va hacia adelante, es una energía resolutiva, que quiere construir, que quiere crear, que quiere generar nuevas realidades, ¿no? Construir futuro, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Estas son algunas reflexiones que les comparto, ¿no? Y quisiera cerrar esto de acá con dos puntos, ¿no? Uno es el tener la posibilidad de trascender. Yo creo que todos nosotros tenemos un sentido en la vida, ¿no? Y yo creo que desde ese sentido que tengamos a la vida, ¿no es cierto? Yo les pregunto, ¿no les gustaría trascender en otras personas? ¿Les gustaría que su vida de ustedes le pudiera impactar a otras personas o les pudiera sembrar algo a esas personas? Examínenlo, ¿no? Imagínense, ¿no? Él trascendió en mí y yo lo sigo llevando y me sigue inspirando. Y yo quisiera emular mucho de esa trascendencia que él tuvo. Me encantaría poder hacerlo, ¿no? Y es un desafío mío, ¿no? Poder trascender en otras personas, dejarles algo, dejarles valores, dejarles, no sé, ese gen, ¿no? Ese germen, si se dice, del liderazgo, dejar algo que los ayude, que los haga ser mejores personas, ¿sí? Y finalmente, quisiera cerrar con esta parte cuando a veces pasa lo que le pasó a Terry, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado experiencias o situaciones que sentimos que se nos cierra todo, que se oscurece todo, que se nos cierran todas las posibilidades, que no podemos hacer nada más? Se cerró todo. Pero miren, Terry, desde esa oscuridad, que se cerraron todas las posibilidades que él tenía, se, se abrió otra posibilidad. Apareció la luz. En esa oscuridad apareció esa luz, en donde él la vio clarita lo que tenía que hacer y lo consiguió. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Donde se nos cierran puertas, se abren otras. Es cuestión de vivir lo que tengamos que vivir en esa experiencia, pero siempre confiemos en nosotros mismos, creamos en nosotros, creamos nuestra fortaleza, nuestros valores. No tenemos otra, tenemos que creer en nosotros, en esa creencia, en
en esa esperanza, en esa luz que nosotros podamos darnos a nosotros mismos como personas, yo creo que vamos a tener esa tranquilidad como para después que se calmen las aguas, podamos ver con más claridad, ¿no es cierto? Esa puerta que se pueden abrir o esa luz que pueda aparecer para seguir avanzando en la vida, ¿sí? Bueno amigos, ha sido un gusto una vez más poder compartir con ustedes. Como siempre, mis mejores deseos, sí, que sigan avanzando, que les vaya muy bien. Y bueno, hasta otra oportunidad, ¿sí? Se despide una vez más y hasta otro momento, como siempre, con muchas ganas. Clever Morante, coach ontológico, aquí desde la Posada de los Aprendices, ¿sí? Nos vemos pronto, amigos. Que les vaya bien, que sigan avanzando.